Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Toda una vida. Toda una vida maravillosa la que hoy vamos a vivir. Una vida que a mí me trae muchos recuerdos y a ustedes seguramente también. Pero me siento, le decía a él en off the record antes de empezar, que a veces en los programas donde se pone más el corazón, por mucho tiempo que lleve ante las cámaras, también se puede poner nerviosa. Y no es el nerviosismo de la cámara en sí, es de todo lo que queda por vivir en 1 hora y media de programa. Una persona a quien quiero y admiro, pero no soy la única, son muchas y muchas las personas que le admiran, que le quieren, porque él es amigo de sus amigos. Él es un profesional impresionante, del turismo lo conoce todo. Yo creo que para definirle mejor diríamos que es maestro de maestros en su oficio. Y realmente describirle en el plano humano, solo cabría decir que es una persona con un enorme corazón, con una mente privilegiada que sabe querer de verdad a sus amigos. Estamos hablando de Rafael de la Fuente. Rafael, bienvenido. Muchísimas gracias, Inmaculada, muchísimas gracias por tus palabras. No, son las que te mereces. Vamos a empezar, pues lógicamente, por lo más pequeñito, por tu época de niño, que además hay fotos, afortunadamente nos has traído fotos de niño. Tú naces en Málaga. Efectivamente. ¿En qué barrio de Málaga, Rafael? Bueno, como tantos malagueños de aquella época, en la Clínica Gálvez, que era quizás la clínica clásica, ¿no?, tradicional de Málaga, y después vivimos bastantes años, mi familia y yo, vivimos en un barrio con un gran sabor malagueño, que es el barrio de la Victoria. Y después volvimos más hacia el centro de Málaga, en una zona que precisamente ahora se está recuperando muy bien y está dando, bueno, pues yo creo que es una contribución muy importante a la Málaga del siglo XIX, ¿no?, que es toda esta parte de la calle Granada, de la calle Ángel, de la Plaza del Carbón, y bueno, pues ahí fueron los años. Qué sitio más bonito y con tanta historia. Y con mucha historia, porque bueno, tú veías la Catedral de Málaga, que es una maravilla, que a su vez fue una catedral que se levanta sobre una antigua mezquita, que está sobre ahí los pasos. ¿Te tenemos con qué edad, Rafael? Bueno, pues fíjate, 1 año y unos 4 meses. Además, esa foto es tremenda. Pero es un bebé precioso, ¿eh? Un bebé precioso. Seguro que mi madre te lo va a agradecer muchísimo. Sí, no, es que es cierto. Además, mírale él, qué chulín. Cuando vea este magnífico programa tuyo. Pues fíjate, esa foto es tremendamente emocionante por 2 motivos. No porque esté yo ahí, ni mucho menos, sino porque representa una ciudad y una calle que 1 año después ya prácticamente no existían. Es una calle muy céntrica en el barrio gubernamental del Berlín de la Segunda Guerra Mundial. Mi padre trabajaba en la Embajada Española en Berlín, mi madre se traslada en el verano del 42 conmigo, yo tenía pues 1 año y pico, y cuando yo veo esa foto, bueno, pues evoco un mundo de una Europa que desaparece prácticamente 1 año después. Sí, creo que tenemos una foto precisamente donde se ve incluso un soldado alemán detrás, ¿no? Los compañeros los pondrán ahora. Sí. ¿Cómo recuerdas tu infancia, Rafael? ¿Cómo recuerdas la Málaga de aquella época o tu infancia en sí? Es decir, porque según comentamos fuiste un niño introvertido. Quizás sí, porque también es que era una época tremendamente compleja. Esta es lo que tú precisamente decías ahora. Esa es otra calle de Berlín, detrás se ve... Ha habido que cortarla un poco porque... Se ve un soldado alemán, el señor que va con un maletín, con una cartera, y ese soldado, que después un amigo alemán me lo pudo aclarar, llevaba un uniforme de la Fuerza Aérea Alemana, uniforme de verano, porque esto está obviamente tomado en verano. El hecho de que Berlín, que entonces era una de las ciudades más importantes de Europa, una ciudad, pues en fin, dentro de lo que es el drama de un gran conflicto como fue la Segunda Guerra Mundial, el hecho de haber podido, yo que era muy pequeño y como es lógico no recuerdo nada, pero eso siempre tu familia tus padres te lo dicen, vives un poco con cierto, digamos, como si fuera pues una especie de efecto retardado, ¿no? Y esa ciudad que tiene el drama de empezar a ser destruida por los bombardeos terribles que empiezan 1 año después más o menos de estas fotos, sobre el 43, y una ciudad que finalmente la batalla de Berlín, cuando la invade
y la toma del ejército soviético, pues una ciudad absolutamente pulverizada, ¿no? Como la gran mayoría de las ciudades alemanas. Por eso el haber sido muy pequeño y el haber vivido una ciudad que estaba a punto de desaparecer de la faz de la tierra, porque el Berlín de ahora pues es otra ciudad distinta, ¿no? Pues son otras piedras, son otras calles, son otros edificios. Y eso yo creo que te marca psíquicamente incluso, ¿no? Porque has tenido, sin darte cuenta, una vivencia histórica y vital muy especial, ¿no? Tienes una parte importante de tu vida que quizás también te marcó bastante, que fueron los agustinos. Es decir, hay que tener en cuenta que, como yo digo, todos los que hemos estudiado, pues porque los agustinos realmente son frailes muy avanzados en su manera de pensar, pero también realmente con un gran misticismo. Eso es cierto. ¿Cómo recuerdas tú aquellos años de los agustinos? Y casi vuelvo a eso que tú me has preguntado antes, que es importante, ¿no? ¿Cómo veía yo Málaga entonces y cómo la veía yo a través de la experiencia más importante para un chico de esa edad, que es tu escuela, tu colegio, ¿no? Málaga yo la recuerdo como una ciudad llena de luz, una ciudad ruidosa, una ciudad con miseria, con una presencia masiva de gente que lo pasaba mal, eran años muy duros en España, donde pues una pequeña minoría indudablemente vivía muy bien, pero una gran mayoría vivíamos francamente mal. Y donde cosas que hoy en día pues la gente joven, las nuevas generaciones no se la pueden imaginar, pues desgraciadamente eran muy habituales, ¿no? Todo aquello pues que podía ser causado por una situación de pobreza y de carencias extremas, ¿no? También se une esa época a unas ciertas dificultades en mi casa, de tipo familiar, que hacen que, bueno, mis dos hermanas y yo, pues, pasamos... Sí, creo que tenemos fotos de tus hermanas también. Y entonces tus dos hermanas y tú, perdona, me dijiste que pasasteis, ¿sabes? Pues fíjate, una época muy difícil, muy complicada, en la que, efectivamente, mi hermana María Antonia y mi hermana Lourdes. Y bueno, esta foto me encanta porque además la salvamos casi milagrosamente, ¿no? Porque muchas veces una familia conservar una vieja foto... Vienes de una familia de guapos, ¿eh? Es decir, realmente... Bueno, ellas son las guapas, yo tuve que ser el contrapunto, sois tres, ¿no? Muñequitos. Ellas son guapísimas, siguen siendo guapísimas. Lourdes vive aquí en Marbella. Mira qué belleza de tu madre, qué belleza. Bueno, esta foto es muy bonita, precisamente la hizo un amigo de mis padres, que era un periodista del diario Pueblo. Está tomada en el verano del 42 en un pueblo de Ávila que se llama Navalperal. Es una foto que en aquella época era casi un lujo, ¿no? Porque tener una buena máquina de fotos, porque es una foto bien hecha, ¿no? Y sí, está de calidad, está hecha por un profesional. Pues es una suerte, ¿no? Y todas estas fotos, al haber podido conservarlas, no deja de ser algo casi milagroso, ¿no? Porque con los avatares de la vida y de las cosas que ocurren, pues el perder una foto, yo siempre digo, es casi como el perder un objeto precioso, ¿no? Evidentemente. Que es el tiempo pues, congelado y conservado, ¿no? Tú sabes, me alegro que digas eso porque este es un programa, como yo digo, entre amigos, auténticamente entre amigos. Y a mí es una de las penas que tengo. Cuando nosotros nos vinimos de Tánger, un container grande con muchas cajas dentro se nos perdió. Y ahí estaban toda la vida de mi padre en fotos y prácticamente mi infancia con mi madre, mi padre, y eso lo perdí. Eso es una tragedia. Sí, eso sí, es una tragedia. Sí, porque, vamos, yo de mi padre solo conservo 2 o 3 fotos, nada más, y eso es una pena porque además tenía una vida muy rica. Seguimos con tu vida, no con la mía. Estudias hasta los 15 o 16 años para posteriormente estudiar y trabajar. Efectivamente. Entonces, háblanos un poco de Madrid y del puerto de Santa María. Pues, si tú me permites un poco, porque para comprender Madrid y el puerto de Santa María, quisiera terminar con esa mención tan bonita y con esa definición que has hecho, que es perfecta, de los agustinos. Yo tengo una enorme suerte de poder estudiar los agustinos, que era de las 3 grandes instituciones que había en Málaga en aquella época donde se podía estudiar, que eran los jesuitas, los maristas y los agustinos. Los agustinos eran... Las 3 instituciones eran para gente con mucho dinero. Mi madre, que fue la que saca a la familia adelante, y yo creo que aquella fue una época... Las mujeres siempre sois heroicas, pero en aquella época el heroísmo de la mujer tuvo que ser mucho más, muchísimo más. Y mi madre hizo pues auténticos milagros y mis hermanas y yo pues, bueno, pues hemos podido cumplir pues una serie de misiones en la vida importantes, en realidad gracias a ella. Y pues mi madre siempre, cada día tengo que decirle gracias.
Y en el transcurso de tu vida ya llegaremos, vemos que, por eso digo que creo que te marcó, porque sin fanatismo, sino todo lo contrario, eres un hombre de gran fe. Pues sí, fíjate, y tú lo has dicho, los agustinos eran quizás en aquella época una de las congregaciones religiosas más aperturistas. Sí. Y eso pues te influye. Como los franciscanos. Absolutamente. Con una sensibilidad social, con una preocupación por las capas menos favorecidas de la sociedad, que entonces eran la inmensa, o éramos la inmensa mayoría, y eso te deja una magnífica solera, ¿no? Efectivamente. Háblanos un poco de Madrid, de tu marcha a Madrid y el puerto de Santa María. Pues yo hago mis estudios del bachillerato elemental en Málaga y después pues siempre un poco obligado pues por circunstancias familiares, con un tono de dificultades a las que se vencen al final, con un gran esfuerzo, que eso no deja de ser siempre un magnífico factor de educación, ¿no? Y de formación. Yo ese año que pasé en Madrid estudiando, creo que tenía entonces 15 años probablemente, 14 años. Fue estupendo porque, bueno, es una gran ciudad, con una vida cultural, incluso en aquella época, muy intensa. Y Madrid a mí me educa, o termina mi educación de una forma muy, yo diría, pues como muy completa, ¿no? Empieza incluso a abrir mis ojos hacia otras culturas, empiezo a interesarme por el estudio de otros idiomas, por estudiar pues, literaturas distintas a la española y sobre todo zambullirme en literaturas distintas a la española. Y después, con un año con unos tíos míos en el puerto de Santa María, que fue también, yo cada vez que leo a Rafael Alberti no dejo de acordarme de mis primeros días en aquella parte de España, Andalucía, ¿no? Con esa claridad atlántica, ¿no? Con esa luz increíble que Rafael Alberti describe también. Y yo tuve la suerte inmensa de vivir un puerto de Santa María que ya no existe. Ya no existe. Pasó un poco como Berlín, ¿no? En Berlín, que lo destruyó la guerra, había un puerto de Santa María con vestigios de antiguas fortalezas, con dunas, con unos pinares increíbles, con unas playas increíbles. Era un poco el paraíso perdido. Vives en realidad una época, y vivimos los que hemos nacido prácticamente en esa misma etapa de mediados de siglo, en realidad hemos tenido la suerte de vivir un periodo muy importante. Digo la suerte a pesar de todo. Yo no viví la guerra ni la posguerra, lo tengo que decir, pero sí lo han vivido familiares míos muy próximos, y tampoco viví la parte, digamos, más importante en España, venía con cierta frecuencia, pero tengo que decir que realmente somos parte de una historia importante. Quizás nosotros seamos muy pequeñitos y no seamos importantes, pero la historia que nos rodea sí. Pues es una historia terrible y hermosa al mismo tiempo, porque hemos vivido las consecuencias, aunque no directamente, porque hemos nacido después, pero hemos vivido las consecuencias de uno de los periodos más trágicos de la historia, ¿no? Que han sido, pues, sobre todo lo que viene antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Y también el proceso, ¿no?, democrático, que es importante. Más la terrible tragedia de la Guerra Civil Española, que todo eso lo vivimos después, nacemos después, pero no nos escapamos de los efectos. Pero al mismo tiempo hay cosas hermosísimas. Por ejemplo, pues lo que comentabas tú antes. Y hay un escritor alemán espléndido, que además, aunque es muy complejo, me encanta leerlo, ¿no?, en su propio idioma, y que siempre recuerdo una cosa que dijo, que era: el único paraíso del que no pueden echarnos es el de nuestros recuerdos. Qué bonito. Y eso es muy hermoso. Qué bonito, además qué profundo. Pasamos al Hotel Santa Clara de Torremolinos, es decir, ya nos estamos aproximando, Rafael, a esa parte de tu vida donde quienes te conocemos, lo he dicho con todo el cariño, eres maestro de maestros, realmente has sentado escuela. Pero cuéntame, ¿cómo son tus comienzos en el Hotel Santa Clara? Pues oye, yo veo unos comienzos absolutamente predestinados. Gracias a un familiar mío, pues los propietarios de este hotel, que eran unos ingleses, este hotel que ya no existe, como tantas otras cosas, el Castillo del Inglés, que era, hoy en día sería un hotel de charm, donde la gente... Esto es... fíjate qué maravilla, qué maravilla. Esto es el promontorio que divide la playa de la Carihuela y el Bajondillo en Torremolinos. En vez de esa maravilla, es una fortaleza de carabineros del siglo XVII, que este
que otro señor inglés, antecesor del señor Fred Saunders, que era el que llevaba el hotel cuando yo estuve allí, don Jorgito el inglés, el primer propietario de este hotel, lo convierte, bueno, lo reforma un poco y hace unas habitaciones muy básicas, muy sencillas, pero atrae la mejor clientela. Esta foto también es muy bonita. Que era lo que la gente buscaba entonces, lo que la gente buscaba, ¿no? Justamente porque venía huyendo un tanto de la vorágine de Biarritz, del San Sebastián. Aquellos estaba empezando a estar en una vorágine elitista, pero casi aburrida. Y un poco agobiante. Y aburrida. Entonces ya vienen aquí. Pues fíjate, ahí miro en esta foto lo que era, lo que tú has dicho, el secreto del Santa Clara. Santa Clara era un edificio súper sencillo, como he dicho antes, era una construcción militar en realidad que se adapta a hotel. La mayoría de las habitaciones no tenían cuarto de baño privado. En el patio de armas de la antigua fortaleza yo recuerdo ver una fila de unos ingleses con una categoría impresionante haciendo cola para esperar su turno para ducharse. Fíjate. Y eso era una maravilla, lo que tú dices, iban a Biarritz, iban a la Costa Azul, sí, pero esto les divertía porque era un país exótico, sí, pues absolutamente desconocido. Además se sentían descubridores. Totalmente, totalmente. Es cierto, eso es cierto. Bueno, pues después hay una parte importante de tu vida, creo yo, que es Sevilla, porque ahí realmente era muy intensa tu vida, puesto que estudias y trabajas, y quienes hemos hecho eso sabemos que pocas horas nos quedaban libres y pocos fines de semana. Es decir, teníamos todo el tiempo para estudiar y todo el tiempo para trabajar. Cuéntanos Sevilla. Pues tú sabes esta pequeña rivalidad que existe entre Málaga y Sevilla. Yo soy malagueño y, bueno, sobre todo soy marbellí, por encima de todo. Mi corazón está en Marbella. Tu corazón está en Marbella. Pero también lo tengo. Y te sientes marbellí, qué bonito. Desde hace muchos Precisamente años. Estamos en un decorado donde de los años finales de los 60, 70, que esos decorados que hacía Parladé, donde realmente nos enseñaron a sentirnos marbellíes. No marbelleros, yo me acuerdo de que en aquella época nos llamábamos marbellí por amor. Y los de aquí también se llamaban marbellí. Ahora ha habido una diferencia, bueno, parece ser que realmente pues hay quien prefiere sentirse marbellero. Yo digo, no doy el nombre porque es alguien muy querido y muy conocido aquí, que nacido aquí, que dice que precisamente eso suena a profesión. Muy es bueno, decir, sí, claro, totalmente. Carpintero, fontanero, zapatero, cristalero, con toda la dignidad que ello implica, pero suena más a profesión que si dices marbellí. Marbellí es que parece que le pega más a Marbella, es como más delicado. Es como más corazón, como te has dicho antes, más corazón. Hay como más corazón en esa palabra. Y entonces continuamos con Sevilla, Pues fíjate, porque además tú te libras de la mili. Bueno, pues esto fue algo curiosísimo. Sin ser objetor de conciencia, porque no podías. Yo tenía unas enormes ganas de ir a la mili. Y es curioso porque, como igual que me atraía el mundo de los hoteles, me atraía un poco el mundo militar. Es curioso, pero hay una serie de similitudes muy interesantes del mundo de los grandes hoteles y el ejército. Hay uniformes, hay un sentido del orden muy fuerte, hay un sentido de la disciplina, hay un sentido de sacrificarse incluso por hacer la vida más grata a los demás, un poco el espíritu del soldado, pues que tiene que dar todo, incluso su vida, por los demás, por su patria, por su ciudad, por sus conciudadanos. Y en ese yo tenía auténticos deseos. Aquí tenemos una foto, Rafael, que me gustaría que comentases, porque pues fíjate, es muy representativa de mi época sevillana. Yo tuve la suerte inmensa, y cualquier sevillano al que se lo digo, me toma una envidia inmediata, y por eso tengo que decir que aunque sea malagueño de nacimiento y marbellí de corazón, tengo una parte también de mi corazón situada en Sevilla, en el barrio de Santa Cruz. Yo en mi época de estudiante tuve el privilegio de vivir en una residencia de estudiantes, tenía una habitacioncita, pero nada más y nada menos que en la calle de la Pimienta, donde termina en el Callejón del Agua, y desde la ventana de mi habitación veía los jardines de Alcázar. Desde donde Lole, tocándole Manuel a la guitarra, decía: voy soñando con tus besos por el Callejón del Agua, porque es que era un auténtico poema toda aquella parte, es cierto. Lo has dicho, era un poema de flores, de perfumes, pues había un jazmín inmenso en el Callejón del Agua en aquella época, y sobre todo, pues una ciudad, en ese aspecto Sevilla es una ciudad como puede ser Florencia, como puede ser, bueno, pues una serie de lugares en el mundo,
inagotable, irrepetible y absolutamente única. Y esa Sevilla que me marca muchísimo, porque son 2 años muy formativos, y en esos 2 años no solamente, tengo que ganarme la vida, trabajo, hago también trabajos esporádicos en la costa, con la agencia de viajes y tal, pero mi base entonces era en Sevilla. Me vinculo mucho al mundo de la universidad, que era entrar, en un estadio diferente, en el que no había tenido experiencia, y sobre todo tengo ya la oportunidad de entrar en un mundo de gente con unas inquietudes intelectuales, incluso políticas, muy excepcionales para aquella época. Y sobre todo sigo trabajando intensamente en ampliar y mejorar mi número de idiomas. Es decir, que los dos éramos lectores de libros traídos de Europa. Entonces Europa. Y algunos hasta disfrazados, porque podían crear algún problema en las aduanas de aquella época, ¿no? Efectivamente. O te lo traía alguien que venía de allí, ¿verdad?, en la maleta, un tanto disfrazado. Rafael, llegas a una época importantísima en tu vida, que además es justo un renacer en tu vida, porque conoces a tu mujer. Tú lo has dicho. Yo creo que, es el momento estelar de una vida humana. Exactamente. Cuando conoces a la persona con la que tú deseas y esperas y haces todo lo que te permitan compartir la existencia, la vida con esa persona, ¿no? ¿Cómo la conoces? Pues fíjate, yo entré a trabajar en una agencia de viajes. Primero había estado en Wagon Lee Cook, que era una agencia internacional muy importante de aquella época, y después me llaman de una agencia que se había creado en Málaga por una familia malagueña. Y esta agencia pues empieza a tener mucho movimiento, una agencia que junto con Viajes Torremolinos son las 2 grandes protagonistas del gran boom turístico de los años 60. Y yo entro a trabajar en la sucursal de Torremolinos, la calle San Miguel, al principio de la calle San Miguel, y el primer día que entro a trabajar veo, yo creo que si no me echaron en aquel momento fue un milagro, porque es que era incapaz hasta de hablar, porque vi una persona que me dejó absolutamente... No articulabas palabras. Que estaba trabajando allí. Ella, como es lógico, no se dio ni cuenta que yo estaba allí, porque yo al lado de ella era y sigo siendo absolutamente insignificante. Y desde luego, yo creo que tardé varias horas en concentrarme en lo que estaba haciendo. Yo sabía que esa persona era en ese momento lo más importante de mi vida. Y, tu otro yo. Incluso más que eso. Para ser un yo solamente. Sí. Te casas a los 22 años. Pues sí, cuando... Muy jóvenes los dos. Pues entonces se produce, fíjate, yo tenía ganas de ir... Más creo que tenemos la foto de la boda. Fíjate. Estáis guapísimos los dos, tu mujer preciosa. Yo había cumplido los 22 años 11 días después de la boda. Y entonces resulta que, estas cosas de la vida, ¿no? Yo ya tenía quizás... Como ya, en fin, pensaba casarme y tal, mis deseos de hacer el servicio militar ya eran menos intensos, ¿no? Porque tenía prefería, pues por supuesto, casarme, pero Conchita, mi mujer, pues había dicho, si hay que esperar, pues esperamos. Y tuve, pues en este caso la buena fortuna de que por gafas y por tener el número de dioptrías justamente que la ley determinaba, pues me libro del servicio militar. Hubiera tenido que ir a servicios auxiliares, hacer una especie de mili, de oficina y tal, pero en ese momento había una sobreabundancia de gente y al final pues me libro del servicio militar, con cierta pena, pero por supuesto con una inmensa felicidad, porque ya no tenía ningún obstáculo que me permitiera, que impidiera entrar en la parroquia de Santiago en Málaga del brazo de mi futura mujer, ¿no? Rafael, hablas 6 idiomas. Con lo cual creo que es el mejor don que Dios te ha podido dar, aparte de que tienes otros muchos personales, porque a ti te gusta entenderte con todo el mundo. Y esa facilidad para los idiomas que tienes, pues justamente ha abierto las fronteras, igual que yo creo que es tu mente, que te conozco y perdóname que me atreva a juzgar, pero realmente la ha abierto porque tú eres ciudadano del mundo. Y en ese caso además tengo el privilegio de hablar con una persona como eres tú, Inmaculada, que hablas perfectísimamente 3 idiomas y entiendes unos cuantos más, pero que hablas como el tuyo propio, como este castellano bellísimo en el que tú te expresas, hablas un inglés y un francés absolutamente de perfección casi literaria, yo diría, o incluso literaria. Pues tú lo has dicho, el poder entrar en otro, es que cada idioma no solamente es una forma de expresión, una forma de comunicación, cada idioma pues es el pozo de siglos y siglos de cultura, de una literatura, de una forma de entender
la vida, el universo, ¿no? Y yo me da mucha pena aquellas personas, y sobre todo aquellos jóvenes que no aprovechan las inmensas oportunidades que hoy en día para aprender varios idiomas, porque hace que tu vida va a ser mucho más rica y tu capacidad de conocer a los demás es mucho más rica y tu capacidad de, como, utilizando la palabra tuya que me encanta, de ser ciudadano o ciudadana del mundo. Abren una oficina en Marbella y eso sí que ya es una suerte, hay que reconocerlo, porque venís tu mujer y tú destinado, con lo cual es una maravilla. Es decir, que en aquellos momentos yo creo que realmente para vosotros descubrir Marbella, unidos por el amor, como estabais en la misma profesión, amando la profesión, una profesión como esta que es de permanentes relaciones públicas en contacto con el exterior, con el mundo extranjero, para vosotros sería hermoso, ¿no, Rafael? Bueno, yo creo que hasta el día de hoy yo siempre me emociono porque después de, del hecho de conocer a la que aceptó un día ser mi mujer y fundar una familia, pues el hecho también de encontrar mi pueblo. Y eso, como tantas cosas de la vida, pues hay que agradecérselo a otra persona. Yo no tuve ningún mérito, fue el dueño de la agencia, don Manuel Utrera Molina, hermano del que fue ministro en la época anterior al año 75, una gran persona, y me dice un día, yo era jovencísimo, dice, mira, eres súper joven, pero te voy a dar una oportunidad. Vamos a abrir en Marbella una oficina. Marbella está empezando, Torremolinos está muy consolidado, Torremolinos es el gran destino turístico de la España peninsular, que todo el mundo conoce muy bien, pero Marbella va a tener mucho futuro, dijo este señor, y Marbella hay que estar allí. Y tenemos un sitio estupendo, y si tú quieres, pues te vas con tu mujer allí, pues tu mujer también trabaja con nosotros, y bueno, a lo mejor tienen que entrar alguna persona más y tal, y le dije, bueno, encantado. Yo, como es lógico, conocía Marbella. Yo me movía por toda la costa, me iba de un lado para otro por mi trabajo, y en Marbella siempre, es curioso, yo en Marbella tenía el presentimiento, yo en Marbella paraba lo justo para trabajar y tal, y yo decía, seguro que voy a tener una oportunidad de profundizar más en este pueblo, en esta ciudad. Yo veía en Marbella algo que la hacía absolutamente diferente de cualquier otra ciudad en la provincia, ¿no? Había algo muy especial. Marbella tenía algo como un imán que te atraía y que decías, porque es cierto lo que has dicho, acabas de decir, que lo hemos vivido los de que estábamos en esos años, ¿no? Yo llego aquí en el 69 y finales del 68, para decir el 26 de diciembre del 68, y entonces quienes vivimos aquella época realmente teníamos la opción de Torremolinos, que estaba en pleno auge, donde abrías las revistas y estaba Frank Sinatra en el Pez de Espada, y claro, sin embargo, pues a pesar de que éramos muy jóvenes, dijimos Marbella. Esa interrogación de por qué Marbella a estas alturas queda claro. Marbella tiene un imán que la hace diferente y que te enamoras nada más ver la Concha. Te enamoras. Si ves el mar de Marbella, hasta parece que es un Mediterráneo distinto. Si ves la iglesia de la Encarnación, todo, ¿te acuerdas cómo era la entrada de Marbella, que se veía perfectamente la iglesia de la Encarnación? Aquello enamoraba, ¿verdad, Rafael? Y su gente también. Cuando Conchita y yo, de alguna forma, presentíamos todo esto. Lo poco que habíamos visto de Marbella, que de una forma muy superficial, pero es lo que tú dices, ¿no? La Encarnación rodeada de edificaciones muy pequeñas, sobresalía como un edificio enorme, con toda la sierra detrás. Como tú dices, ese Mediterráneo, esa luz que tiene Marbella, que es diferente a la de cualquier sitio del mundo. El llegar por las chapas a través de los pinares, ¿no? Efectivamente. Y bueno, esas dunas, ¿no? Había algo tremendamente especial. Y además tú has dicho quizá lo más importante, el paisaje humano. El paisaje humano de Marbella era increíble, porque ya Marbella tenía un poco, pues, el privilegio, ¿no?, de ser el sitio que acogía y que atraía a gente muy importante del mundo entero. Y era muy bonito que la gente de Marbella tenía y tiene una especie de elegancia natural, bueno, que muy bien, que venía pues esta gente importantísima, pero la gente de Marbella eran y querían seguir siendo los mismos, la gente tremendamente auténtica, con un estilo muy especial. Yo creo que eso es uno de los tremendos atractivos de nuestra ciudad, su paisaje humano, porque después ellos nos enseñan a los que hemos venido después a ser como ellos, que es uno de los grandes privilegios. Es decir, no solamente nos permiten sentirnos marbellíes desde el primer día, sino que nos permiten que ejerzamos y aprendamos a ser marbellíes. Que es una asignatura, no es fácil, pero con la ayuda de ellos se puede dominar muy bien.
Precisamente en esa medida te pasa un tanto lo que me pasa a mí, que estamos dos personas que llegamos aquí, nos acogen de maravilla, con un cariño, una hospitalidad impresionante, y tenemos una foto de alguien que cada vez que sale, a mí, lo digo de verdad, se me sonríe el alma, aunque hay una cierta tristeza porque se nos fue, que es Paco Cantos. Yo, cuando nombro a Paco Cantos, tengo que hacer una trilogía, que es Paco Cantos, don Antonio Maíz y Paco Palma. Esa trilogía la tengo que hacer, pero con Paco Cantos y su familia tengo que decir que para mí fueron los grandes anfitriones de Marbella, porque me acogieron con tanto cariño que es que yo me empecé a sentir en mi casa, mi madre se sentía en la casa, mi tía lo mismo, es decir, que es que realmente nos hicieron sentir en nuestra propia ciudad, que además tenemos esta foto de Paco Cantos que te está haciendo entrega del Sol de Oro. Bueno, esta foto para mí es quizás de las 3 o 4 fotos importantes que conservo, es una de ellas. Imagínate, Inmaculada, lo que esa foto o lo que ese momento representaba para una persona, bueno, tan absolutamente modesta como era yo y como sigo haciéndolo. Esta foto es una comida que se da en el restaurante Derby, enfrente del Fuerte, creo que estaba, en el que el alcalde de la ciudad, nuestro querido y admirado Paco Cantos, me concede el Sol de Oro por algo que no tenía ningún mérito, además porque habíamos terminado una promoción maravillosa de Marbella que se hizo en octubre del 68. ¿Y cómo lo valoraba él? Y esa fue la mejor promoción de la historia del turismo en España, hecha por gente de Marbella, con un protagonismo importantísimo de nuestro querido amigo Leonardo Llorente, con todos los hoteleros, y yo quizás por ser agente de viajes entonces, bueno, pues me toca un pequeño papel muy modesto, y lo de modesto lo digo con la más absoluta sinceridad, el un poco organizar la parte logística de ese viaje, ¿no? Has dicho un nombre y permíteme, Rafael, simplemente un inciso, porque quiero apuntalar lo que has dicho, ratificarlo. Leonardo Llorente, otro de los grandes nombres y hombres de la historia de Marbella, eso es cierto. Pues fíjate, nuestro querido y admirado Leonardo Llorente, que además hablé con él recientemente en esta misma casa, en la que me honro estar hoy contigo, que es el papel que tuvo tan bonito en la organización de esto. Él era entonces director del hotel, escuela San Nicolás, que era el predecesor del actual Bellamar. El pionero total de la formación ocupacional y profesional de la hostelería y el maestro de todos los que hemos venido después. Y Leonardo organiza desde aquí todo, absolutamente todo. Pero como no tenía presupuesto del ministerio, se tiene que quedar en tierra. Es decir, si las cosas salieron bien, ese Sol de Oro, lo digo de corazón, era sobre todo de Leonardo. Pero él pues no lo quiso, no le pareció porque no fue, o lo que, en fin, lo que él consideró en ese momento. Pero es que Leo es así. Y bueno, y yo cuando lo recibí con una inmensa alegría, porque imagínate, yo había llegado a Marbella en el 64, 3 años antes, y que el alcalde del lugar que yo había decidido que quería que fuera mi pueblo, oye, pues te da una distinción de la ciudad, que además yo no me la merecía porque era más de Leonardo Llorente que mía. Sí, sí, es cierto, eso se siente así. Tenemos una foto, bueno, aquí estás con el hotel, ¿qué hotel tienes detrás? Bueno, ese es mis primeros días en el Hotel Los Monteros. En el Hotel Los Monteros, eso me parecía, Yo tengo pero no. Ahí se ve detrás, a la derecha está el hotel, a la izquierda la urbanización, con la cabana en la playa. Sí, de todas formas, perdóname, no sé si los compañeros se les ha pasado una foto, porque tenemos una que es en un homenaje que se le hace a Francesco de Perlat. Exactamente, es decir, que está, porque me gusta que salgan los nombres de aquella época, porque todos tenemos un reconocimiento, creo que este es el caso, ¿no? Pues fíjate, esta Cristina, bellísima Cristina de Perlat, esta foto guapísima. La quiero también mucho porque hay una serie de personas, hay uno que estaba ya prácticamente cortado, un gran personaje que tú le acabas de mencionar, don Antonio Maíz. Exactamente, padre, está cortado porque estaba al lado de Manolo Linares. Aparte de un gran médico, nuestro gran historiador y cronista de la ciudad, está justamente detrás de Manolo. Sí, se le veía un poquitín, sí. Como bien has dicho, Cristina de Perlat, tan guapa como está ahora, guapísima, nuestro querido alcalde Paco Cantos, detrás, un poco, en fin, estoy casi, desgraciadamente, casi tapándolo, porque es una persona que yo creo que Marbella le debe mucho y le quiere mucho, que yo sé que tú también admirabas muchísimo. A Julio Almagro. Gran periodista. Hombre, y maestro Julio es que hay que tener en cuenta que Julio Almagro hizo muchísimo
por Marbella, igual que lo hizo Pancho Sancajigas, que realmente, muchísimo. Y si hablamos de esto, no tenemos más remedio también que hacer mención de Salvador Guerrero, que fue el que hizo la ciudad de los periodistas, y Marbella le debe tanto a esa ciudad de los periodistas. Salvador Guerrero ha sido y sigue siendo un genio. Exactamente, un genio. Eso es decir, yo es que creo que tenemos que recordar que precisamente le dije de hacerle el programa y me dijo que no, que él ya no estaba para programas y menos para ir recordando su vida y sacando sus trapitos con el gran sentido del humor que tiene, además, pero que es una persona que tiene que salir permanentemente, porque yo creo que Marbella todavía no le ha reconocido suficientemente a Salvador Guerrero todo lo que él ha hecho por Marbella. Absolutamente de acuerdo. Entonces, volvemos a Julio Almagro, una pluma maravillosa, un hombre con una mente realmente abierta totalmente, amigo de sus amigos, quienes tuvimos la suerte de conocerle realmente, tenemos que decir que nos enseñó muchísimo. Yo en aquella época que conocí a Julio estaba de jefe de Relaciones Públicas y Prensa en Real Internacional, en Las Chapas. Julio Almagro, qué persona tan extraordinaria, también se nos ha ido, que en gloria esté. Y además no solamente era un periodista absolutamente brillantísimo, es un hombre con un sentido de lo que era el turismo muy especial y sobre todo, políticamente hablando, pues una de las personas con las ideas más claras que yo jamás he visto. Yo pienso que lo que en aquella época, que era una época ya que iba a preceder un cambio importante, como fue la transición política de España, Julio fue el guía de muchos de nosotros. Y nos abrió los ojos a muchos de nosotros. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Además lo hizo siempre con cariño a España, no hay que olvidarlo, es decir, que parecíamos los más rebeldes de la época, una época donde todavía nadie se había definido, ni se había aparecido el Partido Socialista Obrero Español, ni ningún partido, y realmente éramos los más rebeldes de una época donde gracias a los Julio Almagro, a los Paco Cantos, a los Paco Palma, a los Antonio Maíz, podíamos expresarnos como queríamos y nos respetaban. Y eso es una realidad, es decir, eso no hay que olvidarlo. Marbella era, para mí, me parece, en mi opinión, y he viajado algo también, que me estoy refiriendo a España, he viajado fuera, pero me estoy refiriendo a España, de que Marbella podía ser el punto de España más abierto políticamente. Mira, si me permites, Inmaculada, te digo una cosa. Yo digo que en Marbella se empieza la transición democrática casi 20 años antes que en el resto de España. Correcto. ¿Por qué? Porque por esas personas que tú has dicho, por el tipo de vida que se llevaba, por la presencia de muchos extranjeros, efectivamente, por tener ya una mentalidad y una cultura muy abierta hacia otros países. Es decir, yo creo que la transición aquí, empezamos a andar hacia la transición bastante antes. Pero partiendo de la propia gente del pueblo. Absolutamente. Partiendo de la propia gente del pueblo. Volvemos a los Monteros y además, coméntame un poco, ¿cómo llegas a los Monteros? Pues mira, una persona a la que quiero rendir homenaje en este momento, que fue Agustín, y que es y que sigue siendo gran amigo y una persona muy valiosa y un miembro de nuestra colectividad muy importante, y como toda la gente que hace cosas importantes, pues una persona muy modesta, que él no quiere que nadie pues le reconozca cosas extraordinarias que verdaderamente ha hecho y casi protesta cuando eso se hace. Agustín Picazo era el que a mí me inicia en el mundo de los grandes hoteles, y eso se lo debía entonces y se lo debo y se lo deberé siempre. Él había creado ya una gran escuela en Marbella, que es el Hotel Los Monteros, con unos grandes profesionales. Yo tengo la suerte de empezar el día 1 de mayo, Día del Trabajo, del 71, a trabajar en esa casa. Él sigue siendo mi maestro, como ha sido maestro de mucha gente, y desde esta mesa camilla le envío un abrazo y unas gracias muy especiales, ¿no? Tuve la suerte de hacerle el programa de Toda una Vida y fue extraordinario. Era también historia viva de Marbella, porque eso es lo bonito que tiene Marbella, que la historia viva sigue latente, seguimos luchando. Gracias a Dios, a la mayoría nos mantiene Dios en este mundo, en esta Marbella de nuestros amores, para seguir luchando. Y precisamente, Rafael, como gran experto en turismo, te tengo que hacer una pregunta que quizás no estaba ni en el guión. ¿Tú no crees que en cierta medida
los que luchan por el turismo en Marbella deberían volver al mismo sentir y la misma ilusión de los años 70? Pues fíjate, yo pienso que sí, porque tú ten en cuenta que lo que es el fenómeno del turismo, primero en Torremolinos, que es una especie de intento muy brillante, porque Torremolinos verdaderamente es el primer lugar en la península ibérica donde se consolida en un tiempo muy rápido un gran destino turístico, con grandes hoteles, grandes restaurantes, etcétera. Lo que desgraciadamente les ocurre, que es algo que aquí queremos evitar todos, y estoy seguro que lo vamos a evitar, es que hay un problema inmediato de masificación, de no entender lo que ese turismo necesita, y Torremolinos deja de ser en un tiempo muy rápido un gran destino turístico, y ese es el manto y la antorcha que recoge Marbella, con un efecto pues mucho más duradero, ¿no? Entonces, Marbella se aprovecha muy bien la experiencia de Torremolinos, que desgraciadamente no pueden secundar otros lugares de la costa, como puede ser Fuengirola, etcétera, y en Marbella esa segunda edición se corrige, se mejora y se aumenta. Es decir, Marbella le da pues un tono aún mejor. En Marbella se crean en un tiempo también muy rápido algunos de los mejores hoteles de Europa, entre ellos pues los Monteros, Marbella Club, Don Pepe, Guadalmina, y después el Puente Romano, etcétera, etcétera. Pero además Marbella tiene ya una imagen de marca especialísima, pues por ese tipo de residente tan único, ¿no?, que decide, igual que hiciste tú un día, Inmaculada, igual que he hecho yo, de que nuestras raíces tenían que ser estar en la tierra de Marbella. Y por eso hay algo ahí, una química muy especial. Que apostamos por Marbella, ¿no?, como la mejor, pero estábamos convencidos y seguimos estándolo. Absolutamente. Y además, si hemos tenido algunos momentos difíciles, y cualquier bueno, las crisis han venido en general. En cualquier circunstancia de una persona, de una sociedad, de cualquier situación, pues puede existir esos momentos menos luminosos, ¿no?, y más complicados. Pero Marbella tiene ahora mismo, yo diría, un potencial de futuro tan impresionante como el que tenía en los años que empecé yo los Monteros. Estoy de acuerdo. Absolutamente. Seguimos con los Monteros, que fue donde yo te conocí a ti, precisamente, que ya en esa época yo trabajaba para el Cordobés, para Manuel Benítez el Cordobés, una época de mi vida donde tengo que recordarla con muchísimo cariño, con muchísimas anécdotas, pero que si no hubiera tenido la edad que tenía no hubiera podido aguantar, porque es que yo dormía 4 o 5 horas como mucho, y allí no se descansaba ni sábados, ni domingos, ni nada. Es decir, yo cuando pensamos en lo que hoy se dice, es que llevo tantos días trabajando seguido, yo pienso retroactivamente en lo que yo hacía y yo decía, ¿de dónde sacaba yo la fuerza? Porque es que yo trabajaba sábados, domingos, con el tiro de pichón, con la inmobiliaria, y claro, me estoy refiriendo a época del Cordobés. Yo trabajaba siempre y dormía poquísimo. Es decir, que es que yo creo que era ese deseo de luchar por lo mejor, de hacer lo mejor, era lo que nos daba la fuerza para sacarla de donde no sé dónde estaba. Yo creo que había una especie, como tú has dicho, de entusiasmo colectivo. Sí, sí. Es decir, el trabajar por Marbella, cada uno la parcela que le hubiera tocado, era el premio más importante. Sí, efectivamente. Que después ganaban más, que ganaban menos, que estaban más cansados, eso era lo de menos. Exacto. El hecho de poder un poco tener el privilegio de participar en una aventura que era pues algo muy bonito, ¿no? Efectivamente. Yo quisiera que los compañeros me sacaran unas fotos del Hotel Los Monteros, del almuerzo de Santa Marta que tenemos, que se hizo en el Marbella Hilton, del Marbella Club, en fin, hay una serie de fotos que nos trajiste que me gustaría ir comentando y que realmente me parece... Aquí tenemos una, esta es de Santa Marta. Esta foto es una joya, creo que está en el libro de mi buen amigo, creo que está tanto en el libro de quizás de Juan Carlos Reina o de Fernando Alcalá, sobre de Marbella, y algún buen amigo como Ricardo Sánchez Bocanegra creo que tiene una copia también. Esta es una foto quizás de las más valiosas de la historia turística de Marbella. Se hace en el Salón de los Naranjos del antiguo Marbella Hilton, hoy Don Carlos, y es un almuerzo de Santa Marta que preside nada menos el entonces ministro de Turismo, don León Herrera y Esteban, que además fue el ministro que anuncia en televisión cuando fallece el anterior jefe del Estado. Está José Antonio Ferreiro Piñero, delegado inolvidable del Ministerio de Turismo en Málaga, y tenemos a nuestro gran personaje, nuestro queridísimo y admirado personaje, don Rodrigo. Efectivamente. Rodrigo, que además fue quizás el más que nadie hizo posible la existencia de nuestra hermandad de Santa Marta. Y esta hermandad, que ya tiene, pues fíjate, una solera impresionante,
también contribuye muchísimo a que exista, que tuviera el éxito inmediato que tuvo, pues otro gran personaje que está ahí, que es don José Luque Manzano. Efectivamente. Ese gran señor de estepa que decide pues la aventura, que parecía una cosa absolutamente... Qué buena persona. Absolutamente, bueno, pues una cosa que a nadie se lo podía haber ocurrido, ¿no? Que es venir a un sitio al lado del mar y hacer aquí un hotel, en vez de hacerlo en Málaga o en Algeciras o en Sevilla, ¿no? Otro gran personaje de nuestra Marbella, el Marqués de Nájera. Nuestra Marbella y de España, porque el Marqués fue el gran hombre que trae el mundo del golf a España, no solamente a Marbella, lo trae a España. Aquí es en Los Monteros, él era consejero y representante personal del propietario de Los Monteros, Ignacio Boca. Ahí estamos en una recepción, y él, bueno, estando en Los Monteros ya, sin decir nada, ya nos estaba enseñando. Esta es una foto que trae un recuerdo muy hermoso. Es simpática. Que es muy bonito, que fueron los famosos torneos de tenis de la Belle Époque de Los Monteros, que venía gente increíble del mundo entero. Esto puso, gracias a Los Monteros y gracias a las personas que trabajaron en esto, se puso el nombre de Marbella en lo más alto del mundo del tenis mundial. Aún no existía el Puente Romano, ni existía el Club de Tenis de Puente Romano, y fue un poco la entrada al gran mundo del tenis. Esta es otra foto muy interesante de Los Monteros. La llegada de Su Majestad, la Reina Madre de Dinamarca, que venía por esta época, venía todos los años a pasar de 2 a 3 semanas con sus damas de honor que la acompañaban en Los Monteros. La está recibiendo mi admirado don Ángel Fernández, Marqués de Nájera, mi querido compañero de toda la vida y amigo Gonzalo Lasso y un servidor. Recibimos ahí la puerta del hotel a Su Majestad. Esta es otra foto muy representativa de Los Monteros de aquella época, está tomada del club de tenis. Sean Connery. Curioso que está en traje de tenis, que normalmente siempre está de golf. Correcto, siempre se la asocia con el golf, sí. Juega muy bien al tenis, pero su imagen es muy de golfista. Es un gran golfista, ¿eh? Es un gran, pero quizás ahora ya pues no es lo mismo, indudablemente, pero de esto que hará unos 20 años y pico, pues puedo atestiguar porque le vi jugar con este otro señor alemán que está entre... al lado, Lou Holt es el que está en medio, que fue el gran tenista australiano que ganó Wimbledon en los años, al final de los años 50, y que era muy amigo de Sean Connery y era el que llevaba el club de tenis de Los Monteros. Hay una parte humana tuya, muy humana, que de la que hemos hablado al principio y hemos dicho que la íbamos a posponer porque tenemos fotos de ello, y es de Rafael Lafuente como hombre de fe. Un hombre que realmente de su vida ha hecho un ejemplo, y eso es bien cierto. Y lo digo, Rafael, con todo el cariño que te tengo, aunque a veces creo que no encuentro las palabras exactas para decir en este pequeño homenaje que te estamos haciendo. Eres un hombre de fe que además, curiosamente, no presumes de tenerla, pero la ejerces. Es decir, ¿cómo se siente en el trayecto de tu vida? ¿Cómo se siente Rafael Lafuente, hombre, por cuanto a el credo de todas las religiones? Pues eso que tú has dicho que se encuentra, que es el común denominador en todas las grandes religiones, que es algo tan sencillo pero tan tremendamente difícil al mismo tiempo, y que, bueno, se dice muy bien en las Santas Escrituras, ¿no? De nunca hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti mismo, y cosas, y amas al prójimo como a ti mismo, y son cosas tan sencillas, tan elementales, que yo incluso en la escuela donde yo trabajo, en una versión pues más adaptada al mundo profesional, intento convertirlo en un mensaje ético, en un mensaje de valores morales a los alumnos, sin ningún contenido específicamente religioso, por supuesto, pero diciéndole a ellos que si por la vida vais con unos grandes conocimientos y sois unas personas incluso muy trabajadoras, pero no acompañáis eso de unos valores éticos y morales, vuestro camino no va a ser completo y quizás no vais a llegar a donde queréis ir. Si esos conocimientos incluso, bueno, no son los mejores del mundo, pero permiten que hagáis bien vuestro trabajo, pero tenéis un enorme valor añadido de, bueno, pues eso se puede llamar hoy en día valores cívicos, valores éticos, enorme, y sobre todo eso de andar derecho por la vida, en fin, como suele decir, o tener buen rollo con los demás. Si observáis eso cada momento de vuestra vida, cada minuto, y sois tremendamente fiel a eso, la vida os va a premiar, pero no os va a premiar con dinero o con fama, con ventajas materiales, os va
a premiar con algo tan importante como es que cuando os miréis por la mañana, antes de salir de casa, en el espejo, os sintáis orgullosos de ser la persona que eres. Efectivamente. Y eso es muy importante. Aquí tenemos una foto muy bonita con Juan Pablo II, realmente, ese gran mensajero de paz, donde, si no me equivoco, está tu mujer al lado de María Luisa de Prusia. Exacto, al lado de su santidad, justamente al lado de su santidad está Conchita. Su santidad está saludando, está estrechando la mano de María Luisa de Prusia. Un servidor de ustedes asoma súper emocionado en la segunda fila. Esto fue una audiencia en Roma que concede el Papa al Congreso, a los participantes en el Congreso de los Relais Chateau, una asociación de grandes hoteles, ¿no? Estaba también Rudy Schemburg allí, no se le ve en esta foto. Y bueno, yo recuerdo que tuve que andar por media Roma y me acuerdo perfectamente dónde estaba el taller, que era un señor muy mayor, el fotógrafo del Vaticano, porque yo sabía que esa foto se había hecho, sabía que probablemente Conchita estaba en esa foto, y una foto así pues tenía que conseguirla. Y me acuerdo hasta de la calle del Babuino, y me costó porque es un señor muy mayor que, bueno, hacía la foto y si alguien quería buscarla, pues había que ir donde él estaba y no fue fácil, no fue fácil. Qué gracioso. Tenemos un premio al mejor hotel. Coméntanos. Pues eso supongo que es uno que nos dio nuestro querido amigo José María Íñigo, de Aviación y Turismo. Que está muy jovencito aquí. Ahí, fíjate, aquí está Íñigo, jovencísimo. Delgadísimo, estupendamente. Bueno, pero con el bigote. Con el bigote, que eso es. Además, característico. Cenamos recientemente en Marbella, que estuvo una reunión, una cena del Club Internacional, que tuve el honor de compartir mesa con él, con nuestros queridos amigos Viruca y Ricardo Sánchez Bocanegra, y el entonces secretario de Estado de Turismo, el señor Ibáñez, pues tuvo la gentileza de entregar ese premio concedido al Hotel Los Monteros como el mejor hotel del año. Y, exactamente. Bueno, pues especial. Vamos a empezar ya con una serie de fotos, Rafael, porque haces una promoción muy especial a Londres, empiezan tus promociones, tus grandes promociones, te has recorrido medio mundo y la otra mitad también, y realmente sigues en Los Monteros, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Tenemos además que vas a varias ferias paseando Los Monteros. Es decir, curiosamente tengo que decirte que, fíjate, son mundos paralelos, porque yo realmente siempre estuve en turismo residencial, llevaba siempre, porque es curioso, éramos como multiusos, Rafael, entonces. Yo llevaba dirección comercial, marketing, departamento de prensa y relaciones públicas. Es que yo me acuerdo que las tarjetas mías era más un rosario, una oración que el cargo, porque tenía que estar poniendo los departamentos que llevaba. Y lo llevábamos todo a cabo, con colaboradores extraordinarios, evidentemente, si no, no hubiera sido posible, pero fíjate, yo desde el turismo residencial y tú desde el turismo vacacional, nos hemos paseado el mundo, ¿eh? Pues sí, además, en los hoteles de aquella época era exactamente como tú has dicho. No había lo que yo en mi modesta opinión creo es casi una excesiva incluso llevábamos los bártulos, ¿no, Rafael? Pues, ¿sabes una cosa? Yo siempre digo que en aquella época el trabajar en un hotel de turismo, tú tenías callos en las manos. Sí. No del azadón, no de la azada, porque no era la herramienta. Las maletas y los bultos. Por llevar sobre todo, además, yo me acuerdo los folletos de Los Monteros. Los folletos, era exactamente. un folleto enorme, con un papel magnífico, aquello pesaba kilos, un maletín lleno de folletos de Los Monteros, eso era tremendo, ¿no? Sí. Pero mira, esto, como tú bien decías, éramos polivalentes. Sí. Y bueno, éramos todoterreno. La verdad es que no lo hicimos muy mal, ¿no? No, muy mal no lo hicimos, se resintió simplemente la columna, eso sí, que casi todos estamos de la columna un poquito para allá, no se nos nota mucho, pero estamos un poquito para allá. Incluso os entregan la estrella Michelin, que además tenemos una foto, los compañeros no sé si me siguen el orden, pero tenemos una foto con Goyo. Ah, genial. Con Goyo, precisamente, sí. Una persona extraordinaria. Mira, yo siempre he dicho, don Gregorio Camarero, Goyo Camarero, que ha sido el mejor jefe de cocina de hotel de España, hasta el día de hoy. Él era de Burgos, un profesional excepcional, viene a Marbella primero al Meliá Don Pepe, en la Navidad del 71, pues él decide aceptar la oferta que le hizo Los Monteros,
Estuvo Los Monteros hasta que ya pues su salud ya no se lo permitió, ¿no? Y no solamente él pone a Los Monteros en el especialísimo lugar de ser el único hotel de España que tenía una estrella Michelin en su restaurante. Es importantísimo. Ni siquiera ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en el norte, en ningún sitio de España había un hotel que tuviera una estrella. En Marbella estaba ese hotel. Y fue gracias a Gregorio Camarero y a ese grupo magnífico, ese equipo que estaba con él. La suerte que tenemos ahora, por ejemplo, en la Escuela de la Cónsula, donde yo trabajo, es que tenemos a 2 sobrinos de Goyo y herederos de su sabiduría trabajando con nosotros. ¡Qué bonito! Jesús Camarero y José Luis, que a su vez Jesús fue el profesor que después le veremos, si tú así lo estimas conveniente, del joven genio, también marbellí, Daniel García. Es decir, de alguna forma hay una línea que va de Goyo Camarero, fíjate qué bonito, un joven marbellí que está empezando ahora, y el eslabón, porque era muy jovencito Daniel, nunca conoció a Goyo, conocería su nombre, pero nunca personalmente, y fue su sobrino Jesús, que es profesor en nuestra escuela, el que le convierte en uno de los 10 mejores jefes de cocina de España, a Daniel, en este momento. ¿Cómo te sientes, Rafael, al haber creado tantas personas? Yo diría personalidades de la gastronomía, porque aunque son jóvenes, tienen un futuro brillante. ¿Cómo te sientes, debes de sentir de realizado ante tanta formación extraordinaria? Pues fíjate, me siento asombrado, sorprendido, agradecido, porque el hecho de que yo haya podido conocer pues una persona como Daniel García, que era un chaval que tenía su estudio de bachillerato en el Instituto Río Verde, que precisamente una de sus profesoras fue la mujer de nuestro querido y admirado Santiago, Maripaz. Maripaz creo que fue profesora de biología, creo, y la recuerda perfectamente, además como un estudiante muy serio, un chico muy, muy atento, estupendo, y claro, el hecho de haber podido, yo me recuerda el libro de un gran secretario de Estado norteamericano, que tenía un título muy bonito, se llamaba Estuve presente en la creación. Claro, cuando llega un chico que no sabía si verdaderamente a lo mejor, bueno, si tenía interés, por eso va a la Cónsula a estudiar y tal, pero él era el primero que no tenía ni idea si eso iba a resultar o no, si iba a tener cualidades. Y cuando unos muy pocos años después ese chico se convierte en uno de los grandes personajes del mundo de la gastronomía europea, pues claro, tú has tenido el privilegio de estar cerca de él. El genio es el de él, la capacidad es de él. Tú has tenido la suerte de estar un poco, bueno, en el ámbito donde él ha empezado a desarrollarse y desde luego, yo no sé si él habrá aprendido de mí, pero yo sí he aprendido mucho de él y de otros como él. Porque en la Cónsula también hemos tenido y tenemos grandes jóvenes geniales y chicas y chicos que son unos maîtres espléndidos. Porque en Marbella también hemos tenido uno de los mejores maîtres de España, que desgraciadamente ha fallecido hace 2 años. Don Ildefonso Denia, que después le veremos en una foto también de la Cónsula. Ildefonso Denia viene, igual que Goyo vino de Burgos, Ildefonso vino de La Mancha, él era manchego, y llega a Los Monteros muy joven, muy jovencito, y allí fue un hombre que hizo historia como maître en Los Monteros, igual que Goyo la hizo como cocinero. Y tuvimos la suerte también de que se viniera, igual que el sobrino de Goyo y los sobrinos y otros grandes profesionales como Cristóbal Blanco, se vinieran a la Cónsula. Y yo siempre le decía a don Ildefonso Denia, digo, don Ildefonso, comprendo cuando me dijo una vez el duque de Windsor en Los Monteros, dice, la única persona a la que mi mujer le hace caso es al señor maître de este hotel, a don Ildefonso Denia, porque pretendía entrar en el restaurante con 2 perritos y don Ildefonso, con esa autoridad moral y esa sencillez y esa categoría humana tan inmensa, le dijo cortésmente, pero con una firmeza total, que lo sentía mucho, pero los perritos no podían entrar al restaurante. Y yo me acuerdo que el duque estaba lívido, ¿no? Porque decía, Dios mío, ¿qué se va a organizar aquí? Pues fíjate, lo tomó estupendamente y le dijo, bueno, lo único que le pido que lo lleven a un sitio donde puedan ellos estar cómodo y que le pongan algo de comer, que supongo que ella había pedido y tal, ¿no? Y Curioso. Claro, Ildefonso Denia, yo le decía en la Cónsula, digo, Ildefonso, usted dirige el restaurante con la ceja izquierda. No tenía ni que hablar, era un superdotado. Y era un hombre también como nosotros, como tú y yo, Inmaculada, que llega muy joven a Marbella y que ve que esta tierra hay que darle lo mejor del mundo, porque esta tierra se lo merece. Sí, es verdad que la gran suerte de aquella época es que vinimos muchos muy luchadores, muy trabajadores. Eso es cierto, y con mucho ahínco. Bueno, pues das un gran salto.
de bueno a mejor o de mejor a mejor, que es el Villamagna, en Madrid. Y además me consta, porque lo he vivido en primera persona, que le imprimes un carácter especialísimo. Es decir, un hotel de tantísimo lujo, de tanta calidad, de tan extraordinario servicio, sin embargo lo haces que no sea frío, sino que sea próximo, que sea acogedor. Cuéntame, ¿cómo llegas al Villamagna? Pues fíjate, también se lo debo a San Bernabé y a San Pedro de Alcántara. Se lo debo a Marbella. El Villamagna, que es uno de los grandes hoteles de Ciudad de España, en Madrid junto con el Ritz, pues son los dos grandes hoteles de la ciudad. Villamagna lo compra una compañía británica y deciden, bueno, pues darle un carácter aún quizás más, como tú has dicho, quizás con un toque de calor y darle pues un nivel máximo, ¿no?, de calidad en todo, en el servicio, en la comida, en las prestaciones. Y los propietarios, esta compañía británica, pues buscan el perfil de una persona que solamente podía existir en Marbella. Porque claro, si buscan a alguien que tenga una experiencia de un restaurante con estrella Michelin, con una clientela increíble, no había otro sitio que Marbella. Es decir, la búsqueda estaba muy limitada, ¿no? Y sobre todo el tema de ser una estrella Michelin, pues les llevaba a ellos a los monteros, como referente y como bueno, pues un poco el que podía aportar, o la persona que podía aportar una serie de experiencias y de bagajes para que el hotel llegara a donde ellos quisieran. Por lo tanto, el mérito de que yo pudiera ir a Villamagna se lo debo exclusivamente a haber trabajado en Marbella. Precisamente en el Villamagna tú conoces, es decir, a través de tu trayectoria allí conoces una serie de personajes populares que también le daban mayor vistosidad, si me apuras, a la noche madrileña, porque claro, eras prácticamente, lo que tenías era un centro de Hollywood allí, una pues repetición, sí, bueno, que además los compañeros nos irán mostrando, porque afortunadamente has traído muchas fotos del Villamagna. Sí, conservo unas fotos que además que la recuerdo con mucho cariño, porque no por el hecho solamente Sylvie Vartan, porque son personas todos, no solamente sumamente interesantes, Shirley MacLaine, ¿no? MacLaine. Esto fue muy bonito, una recepción de la familia real, ¿no? Bueno, del emir de Kuwait, en una recepción que dieron con un gran amigo y compañero, Federico Rodríguez, de allí del Villamagna. Y bueno, esta foto es divertidísima, con el actual gobernador de California. Sí, es pequeñín el chaval. Me daba un complejo terrible, digo, este señor parece pues como un super armario, ¿no? Y yo me veía muy pequeñito a su lado, pero me atreví a ponerme en la foto. Claro, pero él venía además, en representación del Colacao. Y más o menos. Claro. Esta foto es preciosa. Esta es Carole Bouquet, esa bellísima actriz francesa, que además ya lo decía, tenía una de las miradas más bellas que te puedes imaginar, y el secreto era que era un poco miope, y cuando no llevaba lentillas o gafas, su mirada era verdaderamente bellísima, ¿no? Y ella lo sabía, ¿no? Y lo cual, bueno, había que agradecérselo, ¿no? Nuestro admirado y gran actor Fernando Rey. Qué maravilla. Don Camilo José Cela, tan querido y tan unido a nuestra Marbella. Efectivamente. Y eso fue el momento en que el entonces ministro de Turismo, Barrio Nuevo, el señor Barrio Nuevo, pues me concedió... Aquí me vas a permitir que yo eleve una lanza a su favor. Creo que ha sido una víctima de la historia. Es decir, Barrio Nuevo me parece que ha sido una víctima de la historia, porque para mí fue un buen hombre. Perdona que diga esto en un programa, yo no estoy hablando de política realmente, sino simplemente... Es gratísimo. Exactamente. Él era ministro en la época que yo estaba en Villamagna, el turismo entonces en España, y bueno, pues fue una época también muy brillante, funcionaba muy bien, y le tengo que agradecer, porque esa era decisión de él. El ministro decide que a mi modestísima persona se le conceda, por la labor que hemos hecho en el Villamagna, ¿no?, de traer pues tanta gente importante y cómo se había cambiado el hotel, que se me concediera la medalla al mérito turístico. Y por lo tanto yo, al señor Barrio Nuevo, en su calidad de ministro y como persona, pues mayor respeto y la mayor... Evidentemente, ¿no? Evidentemente. Cuéntame, ¿cómo se desarrollaba, es decir, las promociones del Villamagna? ¿Cómo lo hacíais? ¿Lo hacíais en la misma línea de un hotel de la Costa del Sol o era distinta? Totalmente distinta. Es que Villamagna, al ser un hotel muy puntero en una ciudad que es la capital de un país como España, ¿no?,
tenía, bueno, no tiene absolutamente nada que ver con lo que es un tema de costa, es mucho más difícil la costa. Si promocionar un hotel de Marbella es 1000 veces más complicado, más difícil, más costoso que un hotel de gran ciudad. Tú tienes, la ciudad en realidad trabaja para ti, tu departamento de marketing en gran parte de la ciudad, porque hay gente que por motivos, todo ese cliente tuyo que es del mundo de la empresa, pues de alguna forma la ciudad te lo está sirviendo, ¿no? Pero además, en el tema del cine, porque el cine tenía... sí, tenemos más fotos. De todos estos personajes que hemos estado viendo y los que podamos ver ahora, eso era algo de lo... Yo pienso que el ministro, incluso cuando el señor Barronuevo tuvo la gentileza de concederme esta medalla, en parte era... Ah, bueno, esto ya es el Don Carlos en Marbella, esto es posterior. Y nuestra querida Maritere Campos. Entonces, hay un momento muy interesante cuando yo conseguimos, mis compañeros y yo le llaman, que toda la gente del mundo del cine que solía ir al Ritz tradicionalmente, bueno, pues por una serie de motivos se cambia a Villa Magna. Por eso había... ¿Cuál fue el secreto, Rafael? Pues un poco que estas personas, cuando si se querían... ¿No se sentían encorsetados pues como mira, en el Ritz? Si se querían, efectivamente, si querían tomarse un café en un salón, pues no tenían que ponerse una corbata y una chaqueta. Podían estar como en su casa. Y eso fue quizás el factor decisorio. Pues lógico, además nos volcábamos con ello, como con cualquier cliente, ¿no? Eso lo he vivido personalmente, pero todo tiene un nivel de servicio increíble, ¿no? En todos los departamentos una exquisitez extraordinaria, se pudo comprobar tu mano, tu profesionalidad detrás. Tenemos más, me parece que tenemos más fotos todavía, lo que pasa que hoy no estamos muy sincronizados pues los compañeros. Eso da como más emoción. Sí, yo creo que estamos, porque hoy me está, es decir, no sé, de todas formas sé que tienes una serie de fotos con los políticos, que además me gustaría que hablásemos un poco, aquí estás precisamente con Puyol. Jordi Puyol, genial. Esta foto fue un momento en que llega el señor Puyol al hotel, yo le estoy, como lógico, esperando en la puerta para recibirle, y me está saludando y dice, usted habla de Madrid, pero usted tiene un acento que no es de Madrid. Digo, mire usted, yo soy de Marbella, vivo en Marbella, mi casa es en Marbella, y las primeras palabras que dijo el señor Puyol eran unas palabras absolutamente elogiosas hacia Andalucía, y así. Por eso esa foto la guardo con mucho cariño y le estoy en ese momento dando las gracias por decir cosas tan bonitas sobre nuestra tierra. Y aparte que es un hombre que le tengo especial admiración y creo que la historia le va... bueno, aquí hay otro gran personaje histórico que no se le ve muy bien. Felipe González. Un momento en que llega el entonces presidente del gobierno, don Felipe González, llega al hotel, como es lógico, cumple mi obligación dándole la bienvenida en la puerta del hotel. Hay una cena, simpaticísimo, porque es un hombre tremendo, que tiene un enorme encanto personal, simpaticísimo, porque saludaba a todo el mundo, un encanto de persona, ¿no? Efectivamente. Vamos a andar un poquito en el tiempo y realmente tenemos una serie de fotos que nos llevan... Estuviste en Cannes, y en Cannes justamente hay una foto, tenemos una foto en Cannes, que tú allí piensas... y te recuerdas a Marbella y dices, ¿por qué no se hará realmente una gran gala del cine en Marbella? Es decir, estando allí, sigues pensando en Marbella. Pues sí, esa foto además la tengo casi como una especie de recordatorio que pones en la agenda a ti mismo, ¿no? De algo que de alguna forma ahora ya pues tiene pendiente, ¿no? Estamos en una reunión muy importante allí en Cannes y nos invita el alcalde de la ciudad, una recepción en ese gran auditorio donde se celebra el Festival del Cine, donde además cuando llegas pues hay una especie de guardia de honor motorizada, aquí está, que es una maravilla. Y ya la casualidad que cuando me hacen esa foto yo estaba un poco pensativo, voy con Conchita, otra señora con otro señor que llegan también, y aquello era tan magnífico y tenía tal categoría y era tan deslumbrante que me sentí un poco celoso. Y yo pensaba en ese momento, en Marbella tenemos un día que hacer algo como esto y aún mejor, porque es verdaderamente lo que Marbella se merece. Y eso es posible, lo vi en Cannes, se hizo en Cannes. En ese momento yo pensaba que no había ningún motivo que impidiera que un día en Marbella se hicieran esos grandes encuentros internacionales. Efectivamente. Alrededor del mundo del cine, por ejemplo. Rafael, vas a Canarias y estás unos meses nada más, ¿no? ¿O un año? Pues fíjate, termina mi etapa en el Hotel Don Carlos y paso a 4 meses en un hotel maravilloso en el sur de Canarias, el Maspalomas. Aquí está.
Maspalomas, que es el Hotel Palm Beach. Esto es un grupo que traje, en fin, que tuve la suerte de organizar, que traje de todos los mejores vendedores de las agencias de viaje Suiza, por eso está la bandera de Suiza, y les invité a estar una semana en el hotel. Guardo un recuerdo de Canarias maravilloso. Si Marbella no existiera, no me importaría vivir en Canarias. Es una gente magnífica, las islas, cada una con su personalidad, son una maravilla. Pero estando en Canarias me entero de que sale un concurso de méritos porque la Junta de Andalucía quiere crear unas escuelas de hostelería que deben de ser algo sensacional, y por eso interrumpo mi estancia en Canarias. Qué bonito, y ahí es importantísimo porque ya empezamos en la etapa de tu vida pues docente, digamos, con las dos mejores escuelas que puedan existir, la Cónsula y la de Benalmádena. Tenemos aquí una foto en la Cónsula, preciosa, que además hiciste un comentario cuando la estábamos viendo off the record para hacer el guión, que qué bonita está la formación. Los que tienen la parte de arriba blanca da justamente sobre el verde del árbol, y los que están de negro dan sobre la fachada de blanco. Pero es una plantilla extraordinaria, ¿eh? Pues fíjate, esta foto, si hay alguna foto esta que puedes guardar un poco como el símbolo de lo que verdaderamente ha significado mucho en tu vida, indudablemente será esta. Primero porque ahí hay 80 jóvenes, chicos, chicas, unos de cocina, otros de servicio, que se van, que ya son, pues la foto está de hace unos 5 años, ya son todos unos grandes protagonistas en el mundo de la empresa, en el mundo de la hostelería, en el mundo de la enseñanza de hostelería. Y esta foto además tiene el valor, no solamente que está en un sitio precioso como en la Cónsula, que es una de las fincas más bonitas de la provincia de Málaga, pero que están ahí los profesores que son los que han hecho el milagro de convertir a esos chavales en unos verdaderos jóvenes maestros, porque siempre una escuela es tan buena como los profesores. Aquí está la otra escuela, la que quiero tanto, la de Benalmádena, con otro profesor y gran profesional y vecino de San Pedro de Alcántara, mi buen amigo y compañero don Benito. Efectivamente. Y esto es una comida que hicimos Manuel Alcántara, ¿no? En honor de Manuel Alcántara, porque en Benalmádena, en la escuela, las alumnas y alumnos crearon un plato, inventaron un plato en honor de don Manuel. Ay, qué bonito. Que llevaba el nombre de él. Qué bonito. Esa foto es muy, muy especial, muy bonita. Qué bonito. Sí, es cierto. Bueno, esto ya es tremenda, ¿no? Este señor que está en medio, vestido de blanco, es Paul Bocuse. En su restaurante es el hombre más importante del mundo de la gastronomía. Como decía otro gran cocinero francés, por encima del gorro de Paul Bocuse está ya solamente Dios. Qué bonito. Un hombre increíble. Precisamente el que está a su lado es Jesús Camarero, el sobrino de Goyo, de Goyo Camarero. Esta foto también, bueno, pues me trae muy buenos recuerdos. Fue cuando nuestras escuelas, las dos escuelas, desarrollan en Estonia, siguiendo las directrices del Consejo de Europa, una red de escuelas inspirada en las nuestras. Estonia pues acababa casi de recuperar su independencia, es un país que partía de cero, y bueno, pues este señor que está ahí era entonces el responsable de ese proyecto, hoy es un ministro, mi amigo Ago Silde, ministro muy importante. Hicimos un trabajo magnífico, mis compañeros y yo, en esa República Báltica. Bueno, y esta es la foto que verdaderamente me emociona muchísimo, como esta es la que anuncié antes con Daniel. Esta foto fue hecha hace un año en Canadá. Fíjate. Estuvimos ahí una jornada de gastronomía española y yo, para estar en la cocina de Dani, lógicamente me tenía que poner la chaquetilla por motivos de higiene y de etiqueta profesional, y ahí estoy al lado de ese joven gran maestro, uno de los 10 grandes cocineros que tenemos hoy en España, con sus 29 años. Esta es una visita que es reciente a la Cónsula del actual presidente del gobierno, del presidente de la Junta, con una serie de personalidades de Málaga, don Braulio Medel, presidente de Unicaja, los secretarios provinciales de los sindicatos, de gente de comisiones obreras, secretarios de los partidos políticos, el escritor Antonio Soler, nuestro querido amigo, que va a hacer esa película ahora con Antonio Banderas, y a la derecha el gran maestro Ildefonso Deni, del que hablaba antes. ¿Esta es tu etapa más reciente? Bueno, esta es una etapa muy reciente y muy emocionante. Yo, si agradezco algo al Partido Popular, y agradeceré cada día de mi vida, es que me haya permitido en una vertiente nueva para mí,
muy novedosa trabajar por mi pueblo, por Marbella. Este fue un día duro para Marbella, duro para toda España, que fue el 11M, el día de los atentados terribles, el estar con mis buenas amigas, Ángeles, un día tan duro, con Kika, con un gran amigo también, como es Silvestre Puertas, y otro amigo que no ha salido en la foto, que es Félix Romero. Que ese día, pues el hecho de, bueno, de alguna forma de poder estar juntos y compartir el dolor con todo Marbella, pues fue una forma también importante de querer a Marbella, ¿no? Con buenos amigos del Partido Popular, que conozco hace muchos años, como Celia Villalobos y Javier Arenas, con los que me une una antigua amistad. Y esto es muy bonita, esta foto, porque ahí está José María Amado, allí a la derecha, sí, gran escritor y creador de la revista Litoral. Esto fue cuando me concede muy amablemente el premio Langosta de Turismo, que quizás es el premio más prestigioso de la provincia de Málaga, y me lo concede un gran amigo y un marbellí, nuestro efectivamente, Maldonado. Diego Maldonado, entonces diputado, miembro de la Diputación de Málaga y representaba al presidente de la Diputación, que está entregando el premio, que además una de las primeras personas que tuve el honor de conocer en Marbella fue a su señora madre, a doña Paquita, que era una maestra en Marbella y persona muy querida y muy respetada en nuestro pueblo. Esto fue cuando recibo esto fue en Santiago de Compostela, el Premio Nacional de Hostelería, de manos de otro gran amigo de Marbella, porque tiene casa aquí, pasa los veranos, que es el presidente nacional de la Asociación de Empresarios de Hostelería de España, que es... Bueno, y esto ya es muy reciente, concretamente el día 24 de octubre, cuando Su Majestad el Rey entrega, por decisión del Consejo de Ministros a la Escuela de la Cónsula, la placa de oro al mérito turístico, y tengo, bueno, pues el gran honor de que la recoge en nuestro nombre nuestro consejero de empleo, del que dependemos, de representación del presidente de la Junta, don Manuel Chávez, y a su vez nos hace entrega a cada uno de una réplica, de una copia de esa placa, y a cada uno de los que trabajamos en la cónsula. Bueno, y esa es una foto con un contenido emocional. Bueno, aquí fuerte. estás estilo Indiana Jones, pero en versión española. Bueno, esta foto que la hizo mi mujer, que entre sus muchas cualidades... Es preciosa. Es brillante haciendo fotos, entre sus muchas cualidades. Y esta foto es un poco el turista eterno que yo creo que somos todos. Porque el día que no te sientas turista, algo malo te va a pasar, ¿no? Siempre queda algo por descubrir. Y además, ¿no? Esto, fíjate que parece un sitio, pues yo qué sé, ahí súper exótico, y esto no está lejos de aquí, es esa maravilla del anfiteatro que tenemos en Mérida, en Extremadura, ¿no? Rafael, llegamos a la línea final del programa. Y bueno, lógicamente en un homenaje siempre queda, yo digo siempre, yo soy una gran romántica, en un homenaje siempre queda una gran canción o un gran poema. Sabemos que, bueno, pues tenías especial interés por algunas. Nosotros nos hemos permitido elegir una que también recuerda una época, marca una época, además en versión original de Gilbert Bécaud, y que realmente dice la importante c'est la rose. Yo creo que esa rosa de la vida se la vamos a dedicar a tu mujer, si tú me lo permites. ¿La escuchamos? Por favor. Pues vamos a escuchar La importante c'est la rose. Muchísimas gracias. Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, c'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques, si tu n'es que saltimbanque, l'important
L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en bohème, t'as le cœur comme en carême, et pourtant l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Rafael, lo importante son las cosas pequeñas. Es decir, es curioso que una canción de hace tantos años, yo no me acuerdo de qué época es, me parece que es de principio de los 70, nos viene a recordar, además cuando tanto se luchaba en Francia, en España, en Portugal, realmente por la libertad, cuando ni siquiera podíamos soñar que aquellas canciones que se cantaban en Francia nos llegasen a España con tanta realidad como nos llegó unos años después. Al final, lo importante son las cosas pequeñas. Yo me vas a permitir que tengo un gran recuerdo de mi padre, aunque me quedé huérfana pequeña, pero él, que había recorrido, no sé, como 4 o 5 veces el mundo, decía que a los grandes hombres y a las grandes mujeres se les conocía por las pequeñas cosas. Cada día que pasa en mi vida me doy cuenta que tenía más razón. Bueno, es tu programa, Rafael. ¿Qué quieres decir ahora a tantas personas que lo estarán viendo y que con nosotros te están rindiendo un homenaje? Casi no puedo hablar porque sobre todo en estos últimos minutos ha sido tremendamente emocionante, tus palabras, esa canción, pero lo único que diría a todas esas personas que me han permitido ser parte de su vida de alguna forma, ¿no? Como amigo, como familia, que gracias por permitirme andar con ellos por el camino. Y gracias a ti, Inmaculada. Pues gracias a ti, Rafael. Solo te queremos pedir una cosa, que por favor sigas siendo nuestro amigo. Muchísimas gracias, Inmaculada. Amigos, ya lo ven, un amigo que ha pasado ante las cámaras, un amigo de todos nosotros, un amigo que estábamos mucho tiempo para hacer este programa y por circunstancias no se había hecho, pero yo creo que es que cada cosa tiene su momento y ese momento para ponerle todo el amor tenía que ser después de mucho esperar. Esta espera hoy se ha logrado rendirle el homenaje que él se merece. Rafael Lafuente, un amigo de todos nosotros. Hasta la próxima, si Dios quiere.